Hola, bienvenido a otro episodio de Inconsciente Digital. Soy Jocelyn Aguilera, psicóloga en proceso. Em, en esta presentación hablaré sobre cómo el cerebro influye en las emociones, la motivación y la conducta humana, a partir de tres ramas de la neurociencia. La neurociencia cognitiva, la neurociencia afectiva y la neurociencia social. Cuando pensamos en la conducta humana, muchas veces creemos que ni nuestras creencias y decisiones dependen únicamente de nuestra personalidad, nuestras experiencias o incluso de nuestra fuerza de voluntad. Sin embargo, detrás de cada emoción, cada impulso y cada decisión, existe una activación cerebral constante que influye en la forma en la que interpretamos el mundo. Algo que me pareció especialmente interesante al investigar sobre este tema es entender que el cerebro no solo responde a lo que vivimos, sino que también moldea la manera en la que recibimos nuestras experiencias. Por eso, la neurociencia no significa únicamente hablar de las neuronas o sobre estructuras cerebrales, sino comprender por qué sentimos, pensamos y actuamos de determinada manera. Primero tenemos la neurociencia cognitiva, que se enfoca en estudiar cómo el cerebro hace posible procesos mentales superiores como la memoria, la atención, el aprendizaje y la toma de decisiones. Algo importante aquí es entender que aprender no significa solamente guardar información, como si el cerebro fuera una computadora o un archivo. En realidad, cada experiencia modifica conexiones neuronales. En otras palabras, aprender literalmente cambia el cerebro. Esto me parece muy interesante porque nos hace ver que el aprendizaje de una manera mucho más profunda. Cada vez que aprendemos algo nuevo, prácticamente una habilidad o incluso cambiamos una forma de pensar, nuestro cerebro también se está reorganizando. Aquí también entra algo fundamental que es la motivación. Muchas veces pensamos que estar motivados significa simplemente tener ganas de hacer algo, pero en realidad el proceso es mucho más complejo. Antes de actuar, el cerebro evalúa constantemente si el esfuerzo vale la pena, pero ¿y qué recompensa puede obtener y cuál es la posibilidad de éxito? Por ejemplo, una persona puede querer iniciar un proyecto, cambiar de carrera o emprender un negocio, pero si cognitivamente recibe que es un riesgo demasiado alto, puede paralizarse incluso teniendo el deseo de hacerlo. Esto demuestra que la motivación no depende únicamente de el deseo, sino de la interpretación que hacemos de nuestras posibilidades y de nuestras expectativas sobre el resultado. La segunda rama es la neurociencia afectiva, que estudia cómo el cerebro genera, procesa y regula emociones. Durante mucho tiempo se pensó que emoción y razón eran opuestas, como si sentir demasiado impidiera pensar correctamente. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es así. En realidad, emoción y cognición están profundamente conectadas. Algo que me parece muy relevante es que muchas de nuestras decisiones, incluso las que creemos racionales, están influenciadas por emociones. Las emociones afectan la memoria, la percepción, la atención e incluso la forma en la que evaluamos las situaciones. Esto nos ayuda a entender que sentir no es lo contrario de pensar. Más bien, muchas veces nuestras emociones influyen directamente cómo pensamos. Algo especialmente interesante es cómo las emociones pueden cambiar completamente nuestra perspectiva sobre una situación. Dos personas pueden vivir el mismo evento y reaccionar de manera distinta. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo el cerebro interpreta emocionalmente esa experiencia. Por ejemplo, una persona con altos niveles de ansiedad puede interpretar un silencio de alguien como un rechazo o desaprobación. En cambio, otra persona puede percibir ese silencio como tranquilidad o neutralidad.
Esto demuestra que muchas veces no reaccionamos a la realidad tal como es, sino a la interpretación emocional que construimos de ella. Y justamente por eso la regulación emocional es tan importante dentro de la psicología. La tercera rama es la neurociencia social, que analiza cómo el cerebro participa en nuestras relaciones con otras personas. Esta rama estudia procesos como la empatía, el apego, la pertenencia, y la cognición social, es decir, nuestra capacidad de entender emociones, intenciones y comportamientos ajenos. Algo fascinante es que el cerebro humano está profundamente orientado hacia la conexión social. No buscamos relacionarnos únicamente por costumbre o por cultura. Biológicamente necesitamos esa conexión. De hecho, investigaciones han demostrado que experiencias como el rechazo o el aislamiento social pueden activar respuestas cerebrales similares al dolor físico. Esto ayuda a entender por qué ciertas experiencias sociales pueden afectarnos tan profundamente. Para mí, una de las conclusiones más importantes de esta investigación es que estas tres ramas no funcionan por separado. En la realidad, el pensamiento, emoción e interacción social están ocurriendo al mismo tiempo. Imaginemos a una persona que recibe una oferta laboral en otra ciudad. Cognitivamente está evaluando el salario, la estabilidad y las oportunidades. Emocionalmente puede sentir miedo, entusiasmo o incertidumbre. Socialmente puede estar pensando en su familia, en sus amigos o en su pareja. Su decisión final no dependerá de un solo factor, sino de la interacción entre estos tres sistemas. Esto nos demuestra de manera más clara cómo el cerebro influye en la conducta humana. Como conclusión, considero que una de las mayores aportaciones de la neurociencia es demostrarnos que la conducta humana es mucho más compleja de lo que a veces aparenta. No pensamos de forma aislada, tampoco sentimos de manera separada, ni nos desarrollamos fuera de nuestras relaciones. Cognición, emoción y la vida social están profundamente conectadas. Desde la psicología, esto resulta especialmente valioso porque permite comprender al ser humano desde una perspectiva mucho más integral. Más que estudiar solamente el cerebro, estudiar neurociencia también implica comprender por qué amamos, por qué tememos, por qué evitamos ciertas situaciones o por qué perseveramos frente a otras. Esto fue todo. Gracias por ver otro capítulo de Inconsciente Digital. Hasta la próxima.